En esta nueva microclase vamos a analizar el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Como recordarán, en una primera etapa hicimos un análisis de lo que son los tratados interprovinciales de principios de la década de 1820. Una segunda etapa donde analizamos Cañuelas y Barracas, que tenía que ver con la organización de la provincia de Buenos Aires. Un tercer periodo de análisis dado por el Pacto Federal de 1831, y ahora vamos a desembocar en lo que es el análisis del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. ¿Y por qué esto? Cuando nuestra Constitución Nacional en el preámbulo hace referencia al cumplimiento de pactos preexistentes, está sindicando justamente estos dos acuerdos, el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. De ahí la vital importancia en su análisis. Pero ahora bien, ¿cómo llegamos a esta situación? Ustedes recordarán que la organización nacional no se da a partir de, básicamente, muchos conflictos internos y externos que se dan en el ámbito de la Confederación Argentina. Se había disuelto la comisión representativa que creaba el Pacto Federal de 1831. Rosas se había opuesto a la organización nacional, entendiendo que no estaban dadas las circunstancias de tranquilidad y las circunstancias políticas necesarias para convocar a un Congreso General Constituyente. El paso del tiempo había generado muchas rispideces dentro de algunos gobernadores hasta llegar a lo que es el pronunciamiento de Urquiza, la conformación del denominado Ejército Grande, la batalla de Caseros en febrero de 1852 y por ende la caída de Rosas, que abre las puertas a una nueva posibilidad de organizar el país y dictar una constitución. Urquiza, que estaba al frente de la Confederación en este periodo prácticamente de hecho, decide que era necesario convocar a elecciones ¿para qué? Para darle institucionalidad a la provincia de Buenos Aires y organizar y elegir a sus autoridades porque iban a ser las que representen a la provincia en la futura organización. Como dato a tomar en cuenta es la vuelta de los exiliados durante todo el periodo rosista y el nacimiento de una nueva clase dirigente en la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con un nacimiento de un nuevo porteñismo o de defensa de esos intereses de Buenos Aires. Se convoca a elecciones. La lista blanca o ministerial estaba avalada por el ministro Valentín Alsina, mientras que la lista amarilla era la que avalaba Urquiza, que pierde las elecciones. Y fruto de esa elección es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Vicente López y Planes, que va a ser quien va a representar a la provincia en San Nicolás. Antes de llegar a San Nicolás, Urquiza en su residencia de Palermo convoca no solo a figuras representativas de distintos sectores, sino a los representantes de las provincias de Corrientes, de Buenos Aires, de Santa Fe y Entre Ríos. Y se firma el conocido como Protocolo de Palermo, donde se establece que las relaciones exteriores de la Confederación se le iban a encargar a Urquiza, que se iba a restaurar la comisión representativa creada por el Pacto Federal de 1831, que se debía organizar al país bajo un sistema de gobierno federal y que cada provincia debe enviar un comisionado para integrar esa comisión representativa que se iba a restablecer y luego se iba a tener que llevar adelante la convocatoria a un Congreso General Constituyente. Toda esta situación abría las puertas a una nueva negociación, a una futura reunión de gobernadores que se iba a desarrollar en San Nicolás y generaba mucho debate en relación a cuál debía ser el texto y qué se debía establecer en ese futuro acuerdo. Es así que hubo varios borradores, discusiones, hasta que se logra un texto definitivo que logra ser firmado entre los días 26 y 31 de mayo de 1852 en esa reunión de gobernadores. ¿Qué dos objetivos tiene el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos? En primer lugar, establecer un poder de carácter nacional que va a gobernar ¿hasta cuándo?
hasta que se sancione la Constitución y se establezcan todas las funciones y facultades de esa Constitución que establezcan sistema de gobierno, poder ejecutivo y demás. Y el otro objetivo fundamental que se establece es la reunión o la convocatoria a un Congreso Constituyente para dictar una norma fundamental que rija los destinos de nuestra nación. ¿Qué establece entonces en esos 19 artículos que va a contener el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos? Normas de dos caracteres. Provisorias, estableciendo la organización de ese gobierno provisional, y además va a establecer los puntos para la convocatoria del Congreso Constituyente. Detallemos algunos de ellos para analizar la importancia del acuerdo. En primer lugar, y previo al articulado, se invoca la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Esto nos marca una visión en relación a la religión y a las relaciones que va a tener el futuro gobierno con la Iglesia y que va a desembocar después en los debates constituyentes en toda una discusión sobre el adoptar o sostener el culto católico, que es tema ya de los debates constituyentes. Pero como punto anterior al articulado encontramos esta situación. Establece en su artículo 1 que el Pacto Federal de 1831 es considerado ley fundamental para toda la Confederación y todas las provincias y será observado en todos y cada uno de sus artículos. Establece, en el segundo artículo, que se deberá reunir el Congreso General Federativo y el país se va a tener que organizar a través de un sistema federal de gobierno. Es decir, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos nos establece y nos indica cuál va a ser la forma de gobierno que deberá tener esa futura Constitución. El artículo 3 es un artículo por el cual se van a abolir todas las aduanas interiores de las provincias. Esto, claramente, ¿a quién afecta? Afecta a Buenos Aires, porque era la aduana que más ingreso de recursos tenía y era una de las cosas que todas las provincias del interior siempre habían planteado, lo que era el manejo de los recursos de la aduana de Buenos Aires y el reparto de esos recursos en lo que va a ser la conformación del futuro Tesoro Nacional. Establece también, en otro de sus artículos, algo que claramente a Buenos Aires le va a generar escozor y va a ser uno de los puntos que van a discutir, que es que 2 representantes por provincia iban a integrar ese Congreso Constituyente, es decir, cada provincia se entendía que estaba en igualdad de condiciones que todas ellas. De allí que las representaciones tenían que ser igualitarias. Por eso establecíamos eso, de 2 diputados por provincia, pero además establecía que esos diputados no podían traer instrucciones especiales para el cometido de sus funciones, sino que debían resolver la situación y las votaciones entendiendo que era más importante los intereses de la Confederación que los intereses de cada una de las provincias. Se establece en otro de los artículos que los diputados van a tener inmunidad parlamentaria, es decir, todo lo dicho durante las sesiones no podía ser causa de persecución de ningún delito o podían ser condenados por algunas cuestiones que expresaran durante esos futuros debates. Se establece que el Congreso Constituyente se va a producir en la ciudad de Santa Fe y se va a llevar adelante ahí. Que en caso de que hubiera conflictos entre 2 provincias, el encargado de las relaciones exteriores iba a ser el que estuviera facultado para restablecer la paz e intervenir entre esos conflictos interprovinciales, con lo cual se le estaba dando una facultad de intervención a Urquiza ante cualquier situación que se diera política o de enfrentamiento bélico entre intereses de distintas provincias. Pero además establecía claramente que el encargado de las relaciones exteriores iba a estar a cargo del gobierno provisorio de la Confederación Argentina
y tenía como función restablecer la paz alterada en caso de conmoción interior o interior. Esto es un antecedente de lo que va a ser la regulación de la intervención federal. Se le otorgaba el manejo de lo que eran todas las fuerzas militares para la conformación de un único ejército. Se le daba la posibilidad de reglamentar la navegación de los ríos interiores, administrar el correo, crear caminos, que tenía que ver con funciones claramente ejecutivas que iban más allá de la provisoriedad que iba a tener ese cargo, pero además se le daba la facultad de sufragar los gastos nacionales, para lo cual se establecía, es decir, sustentar todo lo que tuviera que ver económicamente con gastos de la Confederación. Cada provincia debía dar una parte proporcional para crear este tesoro con el cual se iban a sustentar y poder solucionar todos esos problemas que tenían que ver con cuestiones que iban más allá de la provincia. Esto afectaba claramente a Buenos Aires en el manejo de los recursos de la aduana. Y por último se establecía en relación al encargado de las relaciones exteriores o director provisorio de la Confederación, el manejo claramente de las relaciones y de la representación ante las potencias extranjeras. Dos cuestiones más que establece este Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos es que las funciones del Congreso no consistirían solamente en dictar la Constitución, sino que además tendría la posibilidad de dictar leyes orgánicas para que esas cuestiones, esas instituciones que se crearan a partir de la Constitución Nacional pudieran ponerse claramente en vigencia y en práctica. Nombra, entre esas cuestiones, la posibilidad de que ese Congreso designe quién va a ser el primer presidente constitucional de la República. Y el artículo 17 establece la creación de un Consejo de Estado por el cual el director, en este caso provisional Urquiza, podía consultar todos aquellos casos difíciles de resolver y solucionarlos. A grandes rasgos, estas son las cuestiones que establece el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué consecuencias políticas tiene este acuerdo que es firmado por las provincias? Claramente el rechazo de Buenos Aires. Cuando Vicente López y Planes vuelve a Buenos Aires, es imposible que la legislatura avale estas cuestiones. ¿Por qué? Porque Buenos Aires estaba condicionando los recursos de la aduana, porque Buenos Aires además estaba teniendo una representación igual que el resto de las provincias, y estas cuestiones no eran bien vistas por la nueva clase dirigente que estaba gobernando y que estaba imponiéndose en Buenos Aires. Lo cual hace no fracasar el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, sino que tiene como consecuencia futura la secesión de Buenos Aires. Es decir, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos se va a implementar, se va a llevar adelante el Congreso Constituyente, se va a sancionar la Constitución, pero en este periodo, como ya verán, vamos a tener a Buenos Aires secesionado de la Confederación Argentina y se va a iniciar un nuevo periodo que ya tendremos que analizar para poder conformar y terminar este proceso constitucional definitivamente en 1860, cuando Buenos Aires, luego de un sinnúmero de situaciones, se reintegra a la Confederación Argentina.